Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, juntos en este tiempo acercándonos al trono de la gracia. Y vamos esta semana cerrar meditando una vez más la palabra de Dios hoy viernes. Y vamos a ver nuestras Biblias, Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Qué les parece si pedimos a Dios que sea su Santo Espíritu quien nos dirija en este tiempo? Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das y queremos bendecir tu nombre y suplicarte que ahora tú, Señor, seas quien hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y podamos meditar un poco en lo que tú tienes que decirnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí un panorama muy interesante, ya que Jesús estuvo enseñando muchas parábolas. Estas parábolas tenían que ver con el avance de la obra, el evangelismo, tarea para la cual se necesita obviamente mucha fe, ya que si tú siembras algo que parece pequeñito, como la semilla de mostaza, y crees que Dios en su poder lo va a hacer en un árbol frondoso, entonces definitivamente no tienes que confiar en tu propia capacidad, sino en el poder de Dios. Y entonces es interesante porque ahora Jesús va a vivir con sus discípulos una experiencia que ya no va a ser simple teoría o simple enseñanza, ya no va a ser un salón de clase, ya no va a ser un sermón escuchado, sino que va a ser una experiencia vivencial, algo de la vida real que va a traer a colación la práctica de la fe. Dice en primer lugar que llegó la noche. Ok, habían estado, el Señor había estado enseñando, parece ser, todo el día, y llega la noche y despiden a la multitud. Pasemos al otro lado, estaban lejos de casa, tenían que ir en la barca. Y entonces despedir una multitud, yo recuerdo cuando estábamos antes en la iglesia y antes de la pandemia, ¿no? Y teníamos que despedir en cada culto, siempre nos parábamos en la puerta y salían los hermanos nos despedíamos de ellos, ¿no? Algo que duraba un ratito. En este caso, bueno, era más, una multitud, y a Jesús lo seguían grandes multitudes, al punto, ¿no?, que tenía que subirse a una barca, dice, para poder hablar, porque ya no había ni cómo. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier grupo de gente, era mucha gente y Jesús los despedía a todos, posiblemente sus apóstoles también le ayudaban. Y entonces finalmente terminan su labor tarde, de noche, dice, ok, vámonos al otro lado. Entonces, ojo, un día muy atareado, un día de haber escuchado mucha palabra, un día de haber ministrado bastante, sus apóstoles, sus discípulos, de haberlo escuchado ministrar, enseñar. Recuerden que Jesús a sus discípulos era a quienes les revelaba los secretos. Quiere decir que no solamente se trataba del sermón que había dado Jesús, sino que además cuando la gente se iba, sus discípulos decían, ¿qué significa esta parábola? Y les explicaba el significado de la parábola. Entonces, estamos viendo un contexto, uno, donde estaban cerca de Jesús, ya muy cercanos al Maestro. Dos, donde habían estado activos en la obra todo el día. Tres, donde habían estado escuchando la palabra todo el día. Cuatro, donde habían tenido un estudio bíblico personalizado por el mismo Maestro. Porque como les digo, no solamente escuchaban el sermón, sino que además Jesús les explicaba. Es como era como hacer un estudio bíblico ya más profundo, ¿no?
algo así, comparándolo con el día de hoy. Entonces Jesús ahora les daba una explicación espiritual más profunda de las parábolas. Y ojo, sabemos que Jesús hizo muchas cosas más y enseñó muchas cosas más. No nueva revelación, sino que más cantidad de enseñanza, más tiempo, más parábolas. Y las que están aquí reveladas son las que Dios quiso que se revelen. Pero, pero Jesús con eso enseñaba y lo que está en la palabra es más que suficiente para enseñarnos. Ahora, es lo que está escrito, había más cosas. Y entonces estamos hablando de que los discípulos habían tenido un día, lo que hoy llamaríamos un recontrarchibendecido día. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un día recontrarchibendecido? ¿Ah? ¿Cuándo fue el último día que usted escuchó palabra todo el día? ¿Ah? ¿Cuándo fue el día que usted estuvo escuchando y estuvo activo en las cosas del Señor? Y todo un día. Yo recuerdo algo así, experiencia en mi vida, cuando hacía campamentos, donde había administración desde el devocional, las actividades después del desayuno, después del almuerzo había actividades, la noche había administración, o sea, era todo un día lleno de administración. O cuando íbamos a los encuentros, ¿no? Encuentro de varones, encuentro de damas, encuentro de jóvenes, se ministraba todo el día, algo así fue. Lo que para nosotros era un retiro, un campamento, un encuentro, para ellos era casi el diario vivir. Y a pesar de que en teoría, en actividades, habían sido muy bendecidos, si es que trasladáramos eso a nuestro contexto actual, el Señor en sus planes, el Señor discernió, pensó y estableció que los discípulos necesitaban ahora una experiencia real, una experiencia no fácil, en la cual ellos pudieran poner en práctica todo lo que habían escuchado, todo lo que habían aprendido. A eso se le llama, mis amados, fe en tiempos de tempestad. Fe en tiempos de tempestad. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces que a pesar de haber tenido un día muy bendecido, ellos suben a la barca de noche y entonces empieza a soplar el viento. Empieza a soplar el viento de tal manera que las olas se subían y querían volcar la barca. Yo no sé si usted que nos está viendo, a lo mejor usted puede poner en los comentarios si yo he vivido eso. Yo no sé si ustedes han vivido alguna vez un naufragio o si han estado alguna vez en una barca que se ha querido hundir o han estado en alguna balsa o algo así y se ha volteado o se ha querido, ¿no? Quienes hablan, no. He paseado en bote en Pucusana, ese recorrido que saben hacer, ¿no? Donde das la vuelta, ¿no? Y créanme que estar en alta mar, pues, ¿no? El mar te mueve así de esta manera, ¿no? Y uno se pone nervioso, que sé cuando es tu primera experiencia, ya cuando tienes más experiencia ya normal. Pero imagínate estar en el lago, imagínate estar de noche y que sople el viento tan fuerte, ¿ya? Y que tu balsa está a punto y las olas se suben, se meten al agua, te quiere volcar. Imagínate ese cuadro, esa imagen, esa situación, mis amados, es humanamente imposible no asustarse, es humanamente imposible no tener terror, no tenerle miedo a la muerte, es imposible humanamente hablando no preocuparse. Y es que la vida es así. La vida tiene situaciones difíciles que tenemos que afrontar. Muchas veces va a haber enfermedad, peligro de muerte. Cuando tenemos, por ejemplo, los grupos de oración, vemos que hay un montón de casos de COVID todavía. Sí, seguimos orando, seguimos intercediendo, una lista larga y seguimos orando. Y cuando ustedes nos mandan sus pedidos, estamos orando en los grupos de oración, clamando al Señor por sanidad, clamando para que el Señor sane y también algunos conozcan a Cristo. Pero una cosa es orar, pero otra cosa es estar ahí. Otra cosa es cuando uno es el que está enfermo. Otra cosa es cuando uno es el que está padeciendo la enfermedad. Justo me mandaron un artículo hace poco donde dice que cuando uno se contagia COVID, el estado emocional es importantísimo, el estado de estar tranquilo, de no asustarse, de no alarmarse, porque eso no ayuda. Y coincidentemente, quien manda esto no es una persona cristiana,
Pero coincide con lo que vamos a ver ahora. Porque el Señor estaba, bueno, él sabía quién era, pero él había puesto tanto esfuerzo, había puesto tanto de él en la enseñanza, había dado tanto, porque uno le enseña, uno predica, uno se cansa, mis amados. Para todos los que me están viendo, que han predicado, que han enseñado, que han ministrado todo un día, cansa, uno termina out, como dicen. Y muchas veces yo he terminado, pero a las justas ponía mi cabeza y ya no daba más, me quedaba profundamente dormido. Muchas veces encima de la cama. Y el Señor, de la misma manera, dice que se fue a la popa y estaba durmiendo sobre un cabezal, estaba seco, estaba totalmente dormido porque el Señor había estado muy cansado. Tanto así que ni se daba cuenta de que la barca se movía y las olas. Y aquí viene la lección interesante, porque los discípulos, dice, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te asusta? ¿No te das cuenta que estamos a punto de morir? Nos vamos a morir. Es decir, no era cualquier corriente. Ellos eran pescadores, ¿ah? Muchos de ellos eran pescadores y están acostumbrados al movimiento de las aguas. Y que le digan al Señor: vamos a morir, significa que era un viento muy, muy fuerte, que eran las olas muy fuertes también, y que estando de noche, imagínense, yo no sé si habría luna, si no había luna no se miraba nada. Ellos no tenían linternas, no tenían celular para alumbrar. O sea, imagínense ese cuadro, ¿no? Ahora, generalmente cuando hay pues tormenta en el mar hay nubes, sopla el viento, entonces posiblemente no miraban nada. Y estar ahí, qué horrible realmente. Qué horrible, como muchas situaciones en la vida, horribles, en las que uno siente o cree que se va a morir. Y que la única alternativa, lo único que realmente cuando uno medita, que nos queda hacer es: sálvanos, Señor. Y si usted cree que decir sálvanos, Señor, es lo que realmente uno tiene que hacer, póngame amén. Ahí, escríbame amén. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de que solamente Dios puede salvarte. Hay situaciones en la vida, mis amados, que son tan terribles, que nos quitan el orgullo, nos quitan la autosuficiencia y nos reducen a un estado crítico tan grande, donde te das cuenta que ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni nada puede salvarte, excepto Dios. Y eso fue lo que les pasó a sus discípulos. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba tranquilo. Humanamente su cuerpo estaba cansado. Y entonces él se despierta y dice, y reprende al viento y al mar. Les dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía todo el poder de la deidad en él. Nunca la perdió, siendo hombre. Seguía siendo Dios y seguía siendo hombre al mismo tiempo. Vaya misterio. Y él calla todo. Pone paz, bonanza, tranquilidad. Calma la situación. Aun cuando sus discípulos no tenían fe en él, él lo hizo. ¿Ah? Y es que Dios lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida es eso: poner calma, poner paz, decirte: detente, quieto ahí, un momento, alto, stop, tranquilo, tranquilízate, pon tu mirada en Dios, descansa en Dios, pon tu mirada en Jesús, pon tu confianza en el Hijo de Dios. Y no estés yendo mirando a otro lado, porque no vas a encontrar nada. Solamente Jesús, solamente Dios es tu opción y tu salvación. Y entonces, en ese momento de paz y de tranquilidad, curiosamente les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo?
¿No tenéis fe? No puede ser, Dios mío. Nuevamente, el cuadro era el cuadro más trágico, patético, difícil que podía haber. Era una situación horrible. Era una situación en la que yo estoy seguro me habría asustado muchísimo. Yo personalmente me pongo me habría asustado muchísimo. Si muchas veces nomás con un apagón dentro de tu casa te da miedo. Si estando caminando en la calle se apaga la luz y ya te estás teniendo miedo que algo te pase. Imagínate estar ahí solos en una barca, total oscuridad, viento, el agua y la barca que se va a caer. Era humanamente comprensible que tengan miedo. Y era para que le respondieran a Jesús, pero Señor, ¿cómo que por qué estoy así? ¿Cómo que no tengo fe? Pero, si la situación era como para asustarse, no. Es que saben qué pasa, mis amados. En primer lugar, Jesús les dice eso porque lo habían escuchado y lo habían visto tantas veces hacer milagros, enseñanzas. Habían escuchado la palabra todo el día. Y es que muchas veces escuchamos la palabra por aquí y sale por aquí. Podemos decir, qué bonito mensaje, qué bonito sermón. Estuvo excelente, estuvo chévere el culto, la prédica. Gracias, pastor. Pero luego parece como que no se olvidara. Sales a la calle y vuelves a lo mismo. Como que no te hubieran predicado nada. Como que no hubiera pasado nada. Hay gente que se le dice, la Biblia dice que respetes a las autoridades. Amén, dice, pero luego están criticando, quejando, usando su Facebook, usando las redes para criticar, para rajar, para calumniar, para poner cosas que no edifican. Entonces, ¿qué pasa con la enseñanza? ¿Dónde está lo que se predica? ¿Por qué se predica? Dicen mucha gente sí, que amén, que no sé qué, pero luego no lo creen. ¿Por qué? Y eso es lo que pasó a los discípulos. Todo el día escuchando la administración, explicándoles la palabra. Se suben a la balsa y estando el Señor ahí, se asustan. Y Jesús les dice, me han escuchado todo el día, me tienen a mí con ustedes y se asustan. Entonces uno diría, pero nuevamente, pero la situación era terrible, era trágica. Sí, pero déjeme decirle algo. En primer lugar, justamente por eso existen estas situaciones en la vida tan difíciles. Para que inmediatamente nuestra mirada y nuestra confianza esté en Él. Para que sepamos que Dios es el que va a calmar tu tormenta. Pero muchas veces, mis amados, Dios quiere que primero creamos en Él, primero creamos y tengamos fe en Él, para que sea nuestra fe la que haga que el Señor obre en nuestra vida. Los discípulos no tuvieron fe, no la tuvieron. Y el Señor, para darles una lección de fe, es que Él calma la tempestad, pero Él quería que ellos aprendieran lo que escuchaban y que la fe ejerciera primero para luego Él mostrar su poder. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que nosotros tengamos fe. ¿Qué significa fe? Que a pesar de que todo se esté cayendo, aun cuando nuestra vida esté en una situación difícil, poder desarrollar y creer lo que hemos escuchado, la palabra que hemos oído y ponerla en práctica, porque en el momento que la ponemos en práctica, su mano poderosa obra. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos fe, queremos que todo se solucione ya y estamos como ellos, Señor, sálvanos, pero hasta que no se arregle la situación, uno no cree. Es decir, clama a Dios aún con angustia, clama aún a Dios con desesperación, pero lo que Dios quiere es que primero creamos en Él sin ver y después Él va a obrar. Es decir, tener fe en la tempestad. La fe es para tenerla en medio de la tempestad, mi amado. No después de que calma, sino en medio de la tempestad tener fe. Para que la fe en el Señor haga que Dios mueva y calme la tempestad. Ahora, el problema aquí no era tanto la tempestad, sino el que ellos cayeran al agua y se ahogaran. Que se vuelque la balsa y ellos murieran aplastados. Entonces, en sí,
El miedo era a morir por o como consecuencia de la tempestad. Pero en sí, Dios lo que hizo fue calmarlos, calmar la tempestad, calmar el viento para que no murieran. Lo que Dios quiere hoy en día es calmar nuestro corazón, aún en medio de la tormenta. Y si nos toca pasar por algo difícil, que en medio de esa tormenta nosotros estemos calmados. Esta fue una lección para ellos. Estaban recién conociendo a Jesús y por eso dijeron, versículo 41, ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él era el Hijo de Dios. Y el hecho de que el viento y el mar le obedezcan es porque les estaba mostrando que Él era digno de confiar. Él era digno en quien tener fe. Y eso era la lección que Jesús quería que ellos aprendiesen. Mis amados, muchas veces vamos a tener que enfrentar estas situaciones para justamente poner nuestra mirada en Jesús y para poder poner en práctica nuestra fe en Él. Y cuando nosotros hagamos eso, yo sé que tal vez usted en esta mañana está padeciendo algo, está en medio de una tormenta. Hoy Dios quiere decirte, hermano, ten fe en medio de la tormenta. Ten fe en medio de la tormenta. Dios puede hacer que cese el viento y que haya bonanza, pero esa bonanza tiene que comenzar en tu corazón, en mi corazón. Es decir, Dios quiere que uno afronte las tormentas con fe. Y cuando uno tiene esa actitud, esa certeza en el corazón de que Dios está conmigo, de que Dios puede calmar la tempestad cuando Él quiera, yo voy a poder afrontar esto seguro, tranquilo. Y en su momento, Dios va a obrar. Muchas veces cuando doy consejerías, mis amados, la gente se muestra impaciente. Quieren que Dios solucione ya. No les gusta padecer, a nadie le gusta, pero muchas veces quieren la solución ya. Yo clamo, yo oro y no pasa nada, dicen. Ya la semana pasada he orado y sigo mal, dicen. Pero no entienden que no se trata de que Dios sea mi genio de la lámpara para que me sobo y me ayudas, sino que realmente es alguien con quien yo tengo que confiar día a día, entregar mi vida, confiar en Él, entregar mi destino a Él y afrontar las tormentas con fe. Mis amados, la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú quieres tener más fe en Dios, tú quieres estar seguro, ¿quién es este maestro que está a mi costado, que si bien parece que está dormido, pero tiene la capacidad de levantarse y decir, calla, enmudece y que todo se tranquilice? ¿Tú quieres conocer más a ese maestro? Entonces, escucha su palabra. Escucha su palabra. Nosotros les invitamos a escuchar la palabra de Dios. Escuche usted la Biblia, busque prédicas, lea la palabra, conozca a Jesucristo, relaciónese con Él. Los apóstoles escucharon enseñanza de Jesús, pero necesitaban una experiencia con Jesús para poder fortalecer su fe. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Además de escuchar la palabra, esa palabra nos tiene que llevar a conocer más a Jesús y a tener más experiencias con Él. Así que, mis amados hermanos, yo les invito en esta mañana a que nuestra fe en el Señor crezca y que esa fe nos ayude en medio de la tempestad. Pero para eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, creerla, aplicarla en nuestra vida y entonces usted podrá ver tranquilidad y bonanza en su vida. ¿Qué les parece si oramos y entregamos esto al Señor? Acompáñame en oración. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra y gracias, Señor, porque Jesús les mostró a sus apóstoles, a sus discípulos, la importancia de creer en Él de una manera práctica, teniendo fe en medio de la tempestad. Ellos, Señor, se asustaron y Jesús tuvo que darles esta lección. Y esta lección queda para nosotros, Señor. Ayúdanos a que en medio de las tormentas podamos confiar en ti.
Que en medio de las dificultades, Señor, podamos creer realmente en ti y podamos tener tranquilidad y bonanza en nuestro corazón. Y después, ya con un corazón tranquilo, poder afrontar las pruebas y ver tu obrar milagroso. Ver, Señor, cómo tú nos ayudas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por las personas que nos están viendo, para que tú puedas obrar en sus vidas, en sus corazones, y ellos puedan amarte de verdad y puedan confiar en ti. Gracias, Señor. Te entregamos todo este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Este domingo estamos participando en ayuno desde las 8 de la mañana, así que puede conectarse. Vamos a estar dejando el link, los links, las direcciones para que usted pueda entrar y participar en el ayuno este domingo y poder orar, buscar al Señor y clamar por nuestro país que tanto lo necesita. Dios les bendiga. Lindo fin de semana. Nos vemos. Bendiciones.